Tuve la oportunidad de conversar con Alexis Iparraguirre, quien es un autor y un crítico literario bastante interesante. Autor de uno de los libros de cuentos más paradigmáticos, digamos, de la década del 2000, El inventario de las naves. Así es, que es un buen libro, sobre todo el cuento homónimo, pero luego regresó con un libro que, en mi opinión, es superior, El fuego de las multitudes, que he tenido la oportunidad incluso de reseñar, y es un libro muy distinto a lo que suele aparecer, es mucho más complejo, más denso que la narrativa que usualmente tenemos en las librerías, y es una apuesta mayor más por la literatura que por el marketing y otras cosas pues extraliterarias. Exacto. Tengo la Son impresión cuentos donde hay una sensación permanente de extrañeza, ¿no? de extrañeza, de perplejidad, de una cuestión misteriosa que los personajes de estas narraciones Un mundo como enrarecido, ¿no? nunca Exacto. pueden penetrar. Sí, exactamente. Y además la muerte y la oscuridad en muchos sentidos pueblan estos relatos. No voy a hacer más Bueno, me muero de presentaciones. la curiosidad. Vamos a ¿Así? ver esta entrevista. Vamos a verla. Agudo, mordaz, muy inteligente. Alexis Iparraguirre es uno de los escritores, uno de los narradores más interesantes que han surgido en los últimos 15 años y lo tenemos aquí en Entre Libros. ¿Cómo estás, Alexis? En un país donde últimamente se publica tanto, en los últimos 10 años, tú te has demorado una década entre El inventario de las naves, 2005, y tu último libro, El fuego de las multitudes. ¿Por qué esta década tan larga entre un libro y otro? Bueno, ahí creo que la cosa va por una cuestión bastante obvia, ¿no? Nadie quiere escuchar dos veces el mismo disco, ni nadie quiere mirar dos veces seguidas la misma película. Cuando yo me encontraba escribiendo cuentos después de mi primer libro, El inventario de las naves, y lo he dicho en otras ocasiones, pasaba que esos cuentos se parecían mucho a los del libro que acababa de escribir. Es decir, si sacaba un segundo libro en ese momento, para mí iba a ser como repetirme. Y lo que yo quería cambiar era la circunstancia vital, la experiencia, las lecturas. Y dije, no voy a formar otro libro, otro conjunto de cuentos, otra narración, hasta que no se muevan estas coordenadas y yo me sienta satisfecho con este mundo nuevo que tendría que surgir con un nuevo libro. Yo considero que tus cuentos, he leído tus dos libros, son una lectura muy estimulante, que admite múltiples posibilidades y eso está muy bien. Pero a la vez, tus cuentos suelen ser muy densos, complejos. ¿Cómo es tu relación con el lector de a pie, con el lector no académico? ¿Cómo consideras tú, sientes que son barreras las que impones o que son otras posibilidades de conectarte con ellos más allá de otro tipo de narrativas? Te lo voy a contar, o te lo voy a tratar de explicar con una discusión que tuvieron dos amigos míos profesores. Ujú. Un profesor quería llevar a su hijo a ver Jefferson, una obra de teatro en Broadway, y decía que lo iba a llevar naturalmente porque así el chico aprendía lo que era la libertad, el respeto por la diversidad, los derechos constitucionales, etc. El otro profesor le decía, pero ¿qué problema te hace si él no se va a acordar de nada de eso? Porque su chiquito tenía 3 años, 4 años. Imagínate. De lo que se va a acordar es de la experiencia estética. Cierto. Eso sí, es decir, él va a ver luces, fuegos, gente hablando en un escenario, probablemente contenidos, Dios sabe qué contenidos capturará, pero la experiencia estética, la estimulación de los sentidos, me parece que es algo que es una experiencia única. Y yo creo que cuando escribo estos cuentos pienso en eso sobre todo, ¿no? Quiero contar una historia, quiero contar la historia que a mí me interesa, pero que sea una historia que más allá de su significado, si es un marino, si es un físico nuclear, si es un jefe de una ONG, las personas tengan una experiencia estética con eso. Ajá. Viendo a este tema de narrativas alternativas, voy a atreverme a decir las oficiales, tú eres en redes sociales y en textos un agudo crítico de ciertas narrativas, digamos, voy a utilizar el término estandarizadas. Digamos, que son más amables para el lector común, que no le ofrecen excesivos riesgos. Creo que mi crítica no va tanto por el lado de que deba haber o no deba haber, yo creo que debe haber todo. Creo que la cuestión sería mi crítica iría por el lado de empezar a creer que estos libros
de públicos masivos son los que nos brindan la innovación estética o son los que nos brindan la innovación por sí, simplemente por el hecho de que son masivos. Eso no es necesariamente cierto y lo más común es que la experimentación, me remito a la historia naturalmente, va por el lado de los libros más experimentales, que desafían, que cuestionan, que se preguntan. ¿Qué autores para ti desafían o cuestionan actualmente en la literatura peruana al lector? ¿Quiénes les ponen un camino más arduo a seguir? Yo no sé si más arduo, pero en todo caso esas aventuras que son interesantes, o como diría Harold Bloom, esos placeres difíciles. Bueno, hay uno que falleció hace un año, Miguel Gutiérrez, Ajá. que es un escritor que escribió una novela épica que es La violencia del tiempo, más de 1000 páginas, y tú tienes que ser un lector, a lo lector de Balzac, lector de... Entrenado, digamos. Entrenado, claro, Sí. pero para ir. Pero es como así el deportista le gusta hacer su trekking por la montaña y subir el solito Machu Picchu. Hay lectores que les gusta ese tipo de aventura, y cuando la aprendes, te envicias. Hay en tus cuentos muchas cosas que me interesan, me encantaría poder hablar de ellas largamente, pero voy por una que es el tema de la ciencia ficción y lo apocalíptico. ¿Tú crees que lo has intentado tomar desde una vía distinta a lo que nosotros conocemos como ciencia ficción peruana? Bueno, yo creo que hay que partir de entender de que mucho de la ciencia ficción que se hace en el Perú es literatura de fan. Y en eso todos somos aprendices. Digamos que no hay una industria local de prensa que haya generado... Eso con de el fan paso puede sonar peyorativo, lo tomas. claro, y de hecho Lo es. tiene algo de... Ajá. Y, digamos, no ha existido en el Perú esta industria que primero genera una prensa popular, los libritos pulp de papel periódico que todo el mundo compra y vende, y luego que ahí aparezca en el medio local la ciencia ficción, ¿no? Somos una literatura, digamos, en lo fantástico, en la ciencia ficción, que aprende mucho de afuera. Entonces yo creo que cuando aparece un brote de literatura de ciencia ficción, de cuestiones nuevas de fantástico, es fundamentalmente porque la gente está viendo medios de afuera, películas, libros que llegan. Probablemente tengamos una tradición muy fuerte, pero las explosiones, y te lo digo porque tú y yo, bueno, pertenecemos a esta década de los 80, que ve películas de fantástico, de ciencia ficción, todos los fines de semana en los cines de barrio que todavía existían en esa época, pues tiene una influencia vital en ese tipo de contenidos, ¿no? Alexis, te agradezco mucho que hayas podido venir. Es realmente, y lo digo con sinceridad, muy bueno escuchar a un autor que desafía lo establecido, y no solamente que desafía lo establecido, sino que lo hace bien. Y ese es un mérito aparte y obviamente mayor. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa dedicado a los libros y las ciudades. La próxima semana tendremos un programa en el que hablaremos de los libros y los deportes. No dejen de seguirnos por nuestras redes sociales y claro, no dejen de leer. Buenas noches.